Buenas tardes a todos. Estamos poniendo a prueba la sustentabilidad de este seminario permanente en este periodo de silencio, de silencio por temas político-electorales. Entonces, estamos agradecidos con el SIGA para que nos apoye para esta transmisión y entonces lo que queremos reiterar nuestra intención de un seminario permanente para hablar de desarrollo sustentable, para cómo hacemos, pensamos, reflexionamos y provocamos y sentimos estar en el camino del desarrollo sustentable visto desde esta frontera México-Estados Unidos, desde la frontera California-Baja California. Así que el esfuerzo que agradecemos a nuestros invitados y al público que nos acompaña, su participación, su interés, recordándoles que este seminario de jueves por la tarde, por las 6 de la tarde, hora de Baja California, hora del Pacífico, se dice, estamos aquí nuevamente para platicar. Hoy vamos a platicar sobre la participación social, sobre cómo participa la sociedad, cómo se construye ciudadanía para temas de desarrollo sustentable y cuál es este panorama nacional, internacional, que se mueve en una participación social que en los temas ambientales ha sido vanguardia, motivados por el derecho a saber, de qué sucede en nuestro vecindario, organismos internacionales como la Comisión de Cooperación Ambiental, como la Comisión Ecológica Fronteriza en su tiempo, como los consejos consultivos para el desarrollo sustentable, que durante muchos años, más de 20 años, fueron la base social de la Semarnap y la Semarnat, y organizados o administrados desde el proyecto de Naciones Unidas. Esta participación social, esta derecho a saber, estos conflictos socioambientales que se dan en nuestros vecindarios, en nuestras comunidades, mucho por la actividad de empresas que a veces nos resultan bochornosas o incómodas en nuestro vecindario. Y así vemos luchas legítimas que se han encabezado por liderazgos sociales, comunitarios a lo largo y ancho del país, y algunas también, desde luego, habría que decir que algunas encubiertas o mezcladas, ni siquiera encubiertas, tal vez solo mezcladas los intereses ambientales con económicos. En Baja California, ustedes recordarán el embargo atunero de los 80s, sobre la mortandad, la muerte incidental de los delfines, acabó con la industria atunera de Ensenada, y con los años supimos que, bueno, había una vinculación entre los grupos ambientalistas de Estados Unidos para proteger a la industria atunera de Estados Unidos y sabotear, digamos, el embargo de la industria atunera mexicana. Y así sucedió realmente. Y así podemos encontrar matices, no blancos y negros, sino muchos matices entre el blanco y el negro, de causas justas, a veces un poco manejadas de manera diferente, y intereses legítimos, también los intereses económicos y ambientales y comunitarios son poder legítimos. Y el esfuerzo del concepto de desarrollo sustentable para poder coincidir que la parte social, ambiental, económica se manejen juntos no es una tarea fácil. Es una tarea es un discurso fácil de compartir, difícil de practicar. Para hablar de esto, hemos invitado hoy, y nos da muchísimo gusto recibir en este seminario de desarrollo sustentable a Marta Rosas. Marta Rosas, una de nuestros expertas y talentos mexicanos, que ha participado en escala nacional y en escala internacional con muchos temas ambientales, en la Comisión de Cooperación Ambiental desde Montreal, en la Semarnat aquí, en la Conavio aquí. Bueno, su vasta experiencia en temas y cómo abordar estos temas socioambientales y poder conciliar, o a veces no, ¿verdad? Con todos estos conflictos a lo largo y ancho del país. Marta Rosas, nos da mucho gusto que nos acompañes, que compartas tu experiencia. Y digo mucha experiencia, a pesar, desde luego, de su juventud, o no a pesar, o junto con su juventud, ha tenido mucha experiencia en estos temas, y con eso los voy a dejar el micrófono a Marta Rosas para que nos platique y nos comparta sus experiencias y sus conocimientos en los conflictos socioambientales en México y en el mundo. Marta, por favor, el micrófono es tuyo y muchas gracias por acompañarnos. Adelante.
Muchísimas gracias, subsecretario Zavala, por la invitación. Es un placer estar en este seminario permanente y esperemos que con esta sesión se demuestre la sostenibilidad de este seminario. Pues como ya comentó el subsecretario, esta presentación está basada en muchos años de experiencia y también en estudios que he realizado. La maestría la dediqué, la tesis de maestría la dediqué a esto, y entonces pues espero que sea de interés al público. La presentación va a estar dividida en 3 partes. Al principio voy a hablar de algunos aspectos conceptuales, después voy a hablar de 2 casos específicos recientes en los que he participado, uno de ellos inmerso en la pandemia, y por último, hablaré sobre algunas conclusiones y lecciones aprendidas sobre esto de los retos y alternativas de los procesos participativos socioambientales. Pues bueno, primero habría que decir qué es a lo que me refiero con esto de participación socioambiental. Y considero, y bueno, no soy yo sola, este texto viene también de la CEPAL, por ejemplo, que el derecho de toda persona a participar en forma individual o colectiva en la toma de decisiones que afecten al medio ambiente. Esto es lo que yo me refiero como participación socioambiental. Y con esto se trata de incidir en las decisiones de normas, políticas, estrategias y planes, así como proyectos, obras y actividades relacionadas o que pueden tener algún impacto ambiental. Esto, por supuesto, debe ejercerse en un marco de respeto a los derechos humanos y de superación de cualquier forma de exclusión, discriminación o desigualdad. Es muy importante decir que la participación está fundamentada en los derechos humanos y también es una forma de ejercer. El derecho a participar es uno de los derechos humanos. Y quiero acotar un poco a qué tipo de participación. Hay diversos tipos de participación, y en esto me centraría yo en la participación ciudadana, pero quiero definir primero qué es la participación política para deslindar y para diferenciar la participación ciudadana de la participación política. Por participación política hablamos de la actividad dirigida a designar gobernantes y funcionarios e influir en ellos respecto a las políticas públicas. Esta participación se da a través de las urnas, la participación electoral, pero también de protestas o de afiliación a movimientos u organizaciones, partidos políticos, militancia en estas organizaciones o partidos políticos. Esa es la que yo me refiero como participación política. La participación social se refiere a defender intereses sociales y crear conciencia social. Pero por participación ciudadana estamos hablando de un derecho legítimo para intervenir en la gestión pública o en la toma de decisiones del gobierno, para impulsar el desarrollo local y la democracia. Y a través de la participación ciudadana, las personas se involucran en acciones públicas y se genera comunicación entre ellas y el Estado. En resumen, es la interacción entre los ciudadanos y el Estado en todas las instancias del Estado. Y con este diagrama quiero explicar por qué es importante o para qué es la participación. Entonces tenemos a la sociedad civil y el sector privado, por un lado, y a las instituciones públicas, por otro, que intervienen en procesos participativos, y esto es para tener políticas ambientales más efectivas que nos llevarán a obtener bienes públicos. Pero hay una serie de condiciones, que les llamo condiciones habilitadoras, que se necesitan tanto del lado de la sociedad civil como del lado de las instituciones públicas. Por un lado, la sociedad civil participa cuando hay confianza
en las instituciones y está motivada a participar porque sabe que su participación va a redundar en alguna incidencia, en algún cambio en la política. Necesita la sociedad civil tener una capacidad para estar organizada, ser claramente representada y que haya relaciones de equidad entre los participantes. Esas serían las condiciones para que la sociedad civil, la participación de la sociedad civil y del sector privado sea efectiva. Por otro lado, las condiciones del lado de las instituciones públicas es que exista la voluntad política de que este proceso participativo sea útil, que haya recursos suficientes. Esto es muy importante. La participación no es barata. La participación hay que dedicarle tiempo, financiamiento y personal para que sea un proceso efectivo, que valga la pena el tiempo de los participantes, que valga la pena los recursos institucionales. Se necesita invertir para que esto sea útil, que sea efectivo. Y también se necesita un marco institucional adecuado, que sea participativo, flexible, que haya un mandato claro de la institución y un marco regulatorio adecuado para que dé cabida a la participación. Estas serían las condiciones. También durante el proceso y bueno, fuera del proceso, antes y después del proceso, es importante dar capacitación a los actores que participan en los procesos participativos, para los ciudadanos y los funcionarios, para que sepan cómo es mejor su desempeño en los procesos participativos. Y esto también conlleva un aprendizaje en el ejercicio de los derechos ciudadanos. Es importante también lograr que las instituciones aprendan de estos procesos, que haya capacidad institucional para aprender de estos procesos. ¿Y cuáles serían los resultados deseados? Hablábamos de que queremos políticas ambientales más efectivas, pero también logramos con la participación mayor legitimidad de las instituciones públicas, de las políticas y programas que se estarían trabajando a través de estos procesos participativos. Estas políticas y programas, gracias a la participación de los actores, estarían basados en mejores conocimientos, en el conocimiento del contexto en el que se desarrollarían las políticas, de quiénes son los ciudadanos que van a participar. Y también esto da, si el proceso es efectivo, confianza en las instituciones gubernamentales y se logra a través de estos procesos justicia social y rendición de cuentas. Y en un círculo, estas políticas ambientales más efectivas con estos resultados logran cambios en la opinión pública que deseamos que sean favorables gracias a estos procesos participativos e inciden en las instituciones públicas y obviamente en la participación activa de la sociedad. Se convertiría esto en un círculo virtuoso de mejora continua si se logran estos procesos participativos efectivos. ¿De dónde surge este derecho de la participación? Hay un contexto internacional que con la cumbre de Río en 1992, que es la gran cumbre internacional para el desarrollo sostenible, y se reconoce el carácter complejo de los problemas socioambientales y por tanto la necesidad de involucrar a todos los actores sociales. Y en la Declaración de Río se habla de que la mejor manera de tratar los problemas socioambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados en el nivel que les corresponda. Y se resalta el derecho al acceso a la información, a la participación y la justicia ambiental. Y la Agenda 21, que es el documento que también emana de esta cumbre, dice que es importante involucrar a los grupos principales. Y cuando hablamos de grupos principales, hablamos de todos los actores de la sociedad, mujeres, niños, jóvenes, poblaciones indígenas y sus comunidades, organizaciones no gubernamentales, autoridades locales, trabajadores y sindicatos, representantes del comercio y de la industria,
la comunidad científica y académica y a los agricultores. Todos los actores que puedan estar interesados en una política ambiental, que van a ser afectados por esta política ambiental. En 1997 hay un esfuerzo internacional que se llama la Carta de la Tierra, y esta Declaración Internacional de Principios habla de construir sociedades democráticas que sean justas, participativas, sostenibles y pacíficas, afirmar la igualdad y la equidad de género, defender el derecho de todos sin discriminación a un entorno natural, con especial atención a los derechos de los pueblos indígenas y las minorías, y fortalecer las instituciones democráticas en todos los niveles, brindar transparencia y rendimiento de cuentas en la gobernabilidad y la participación inclusiva en la toma de decisiones y acceso a la justicia. Esta Carta de la Tierra da, por ejemplo, pie a fundar en México lo que serían los consejos consultivos para el desarrollo sustentable, en el que el subsecretario Zavala participó durante mucho tiempo. Otras influencias que no son desdeñables de ninguna manera es todo el movimiento ambientalista que surge en México desde la década de los 80, y hay una amplia movilización social en torno a reivindicaciones ambientales. Entonces, esto no es México, es uno de muchos países que están influidos por estos movimientos ambientalistas. La Comisión para la Cooperación Ambiental en 1995 también es una de las iniciativas internacionales en donde México forma parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994 y por tanto es parte de la Comisión de Cooperación Ambiental. Y esto propicia la participación de la ciudadanía en diferentes foros que reúnen expertos. Ya en 1999, la Organización de los Estados Americanos, la OEA, define una estrategia interamericana para la promoción de la participación pública en la toma de decisiones sobre desarrollo sostenible y indica que el gobierno y la sociedad civil deben dialogar, establecer alianzas, compartir información e interactuar para diseñar, ejecutar y evaluar políticas, proyectos y programas de desarrollo. Y 10 años después de la Cumbre de Río, también está la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, que promovió alianzas estratégicas. Estamos en un contexto desde 1994 en que en México se establece la primera Secretaría de Medio Ambiente, con esta fundación de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, se revisa el marco legal que databa de 1988 y en 1994 se rediseñan las instituciones públicas y se fortalece la participación ciudadana en el sector ambiental. Entonces, ya habíamos hablado de qué era la participación ciudadana y aquí ponemos énfasis en que su objetivo primordial es incidir en el quehacer gubernamental y es un mecanismo para la construcción de la democracia y por sí misma es un derecho político. Hablábamos de que con la participación se cumple uno de los derechos de los ciudadanos y digamos aquí tenemos una escalera y hay niveles de participación. Existe el derecho a ser informado, que sería un nivel de participación pasiva. El derecho a ser consultado, donde la ciudadanía es consultada, pero no toma decisiones. Y finalmente, en los escalones más altos de estos niveles de participación, estaría el derecho a tomar parte. Y este derecho a tomar parte, influir sobre las decisiones de la agenda pública, se puede promover en todas las etapas del ciclo de políticas públicas, desde hacer el plan hasta vigilar que se cumpla lo que se estableció en el plan y, por tanto, en ejecutarlo y evaluarlo, ¿no? El poder ir a niveles más elevados de participación depende tanto de las capacidades institucionales como de las capacidades y la voluntad de los que participan en estos procesos.
Y aquí tenemos otro esquema de los diferentes niveles de participación. Los más abajo son los pasivos, los más arriba son los activos y, como les decía, la participación se puede promover en todos los niveles y durante todo el ciclo de gestión de las políticas públicas. Claro está que entre más se le otorgue participación a la ciudadanía y más responsabilidades se le den, se convierte los ciudadanos en corresponsables y participantes activos en la ejecución de estas políticas. Entonces, la intención es procurar siempre incentivar la participación más activa. Entre más activa, más corresponsabilidad y, por tanto, más compromiso. En esta imagen pongo aquí todos los derechos que tenemos como ciudadanos y el ciclo de políticas, ¿no? Desde los procesos de planeación y formulación de las políticas hasta los procesos de control y evaluación, pasando por la gestión y la aplicación. En el marco legal mexicano, los derechos de asociación, de participación ciudadana, de acceso a la información, el derecho de petición y el derecho de denuncia están consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, esto es la base de la legislación ambiental, obviamente que estamos hablando, y esta legislación, que es el marco legal del sector ambiental, incluye en casi todas, si no todos, los reglamentos y las leyes, espacios, están establecidos espacios y mecanismos para la participación. Y se establecen también órganos de participación y consulta, que pueden ser desde a nivel nacional, el Consejo Consultivo Nacional del Sector Ambiental, que ahora se llama, hasta comités de cuencas, comités técnicos de aguas subterráneas, consejos estatales forestales o consejos regionales, y son un gran número de órganos que existen contemplados en la legislación ambiental. También están los derechos que ya habíamos mencionado, que están consagrados en la Constitución, pero también se reflejan en la legislación, en el marco normativo de México, y existen diferentes mecanismos que no necesariamente son órganos que se reúnen periódicamente, sino que pueden ser, por ejemplo, mecanismos de consulta durante las manifestaciones de impacto ambiental o para la formulación de un programa de manejo de un área natural protegida o la declaratoria de remediación de sitios contaminados. Con este marco, ahora quiero abordar en los siguientes minutos lo que serían un par de casos en los que yo he estado participando recientemente. En estos casos, yo he participado como consultora, como asesora, y me ha tocado también trabajar en el diseño desde el inicio. Y voy a hacer un pequeño resumen de estos casos. Este proceso, junto con el equipo con el que trabajo, lo coordinamos, dimos el apoyo profesional para la facilitación y la comunicación, así como apoyo para el diseño, y fue el proceso de actualizar el programa de acción para la conservación de especies del tiburón blanco. Este tipo de programas están a cargo de la CONAMP, aunque en la legislación Vida Silvestre, la Dirección General de Vida Silvestre de la Semarnat, esta es la responsable de el manejo de la vida silvestre. Entonces, aquí hay una participación de dos instancias de la Semarnat y la institución federal, entonces, que convocó este proceso fue la CONAMP, y también convocaron 3 organizaciones de la sociedad civil, Pelagios, Ecocimati y WWF fueron las que convocaron. Y de hecho, ellas gestionaron el apoyo financiero a través de que recibieron de una fundación privada. El proceso consistió en una serie de sesiones en línea, esto ya sucedió durante la pandemia,
y consistió en revisar este documento, el Programa de Acción para la Conservación de la Especie del tiburón blanco, revisar un documento ya existente y actualizarlo. Entonces hubo, con la participación de los diferentes actores, se revisó y se retroalimentó el documento, se enviaron documentos vía correo electrónico, se proporcionó información a los participantes, los resultados y la memoria en una página web, y ahí se mantuvo informado a todos los participantes de los avances. Se hicieron videos de todas las sesiones, se incluyeron las presentaciones y las minutas, y este apoyo profesional fue indispensable para mantener todo el proceso. Aquí les doy el diagrama de cómo lo estructuramos. Tuvimos una primera etapa que fue de revisión y retroalimentación de este programa de acción. Estos fueron cada uno de las sesiones temáticas que tuvimos. Entonces, cada uno de los capítulos del plan se dividió en sesiones y paralelamente se hicieron entrevistas con expertos para alimentar con preguntas dirigidas, obtener información muy especializada. La segunda etapa consistió en lograr integrar una versión con toda la información de la primera etapa, y luego se envió a revisión para recibir comentarios y aportes hasta el 7 de agosto. La versión integrada se volvió a enviar a revisión y se recibieron algunas retroalimentación por escrito de estos documentos hasta integrar la versión final, y ya después se iba a la CONAMP y a la Dirección General de Vida Silvestre para hacer la última revisión y constatar que todo estuviera de acuerdo a la legislación vigente. Entonces, el equipo facilitador pues recibía la información, facilitaba las sesiones y pues mantenía la comunicación con los participantes, que era una de las cosas importantes. Este documento es un documento estratégico. De hecho, como ya les mencionaba, la Dirección General de Vida Silvestre es la responsable de atender la recuperación de las especies en riesgo, pero la CONAMP ahora está a cargo de estas acciones. A pesar de que el proceso fue virtual, fue muy participativo. Tuvimos una participación de 70 personas que representaban organizaciones locales, organizaciones de la sociedad civil, a instituciones académicas, a empresas relacionadas con el turismo de naturaleza, relacionado con el avistamiento de tiburón blanco, y a los funcionarios de las diferentes instituciones involucradas, no solo CONAMP, también, por ejemplo, la Secretaría de Marina y la Dirección General de Vida Silvestre estuvieron participando. Tuvimos en total 7 sesiones temáticas, se enviaron cuestionarios a los expertos y se recibieron diferentes respuestas. Hubo 2 rondas de revisión del documento y hubo 2 sesiones plenarias con participaciones de más de 60 personas en cada caso. Este tipo de participación en donde se solicita que los ciudadanos revisen un documento, propongan acciones, estaría en el nivel bajo, en el nivel pasivo de la participación. Aunque también se invita a los ciudadanos a participar en las actividades que están planteadas en el plan de acción. A final de cuentas, se obtuvo este plan, que es un instrumento de gestión consultado, pero no es vinculante. Es una propuesta, de hecho, se tienen que gestionar los recursos para hacer las actividades que están allí.
No necesariamente la CONAMP o la Dirección General de Vida Silvestre tienen los recursos para realizar estas actividades. Pero es exitosa porque hay una vinculación entre los diferentes actores interesados en esta especie y también entre los mismos actores, y se logran sinergias para realizar las acciones que se establecen en el plan. Y después de 6 meses de realizado todo este proceso y entregado el documento, todavía el plan de acción no se ha publicado. Me comuniqué con las personas a cargo para ver cuándo va a ser publicado y parece ser que ya está en imprenta, entonces esperemos que esto reditúe en tener por lo menos este plan estratégico, este plan de acción, perdón, muy pronto. Y hubo una muy buena interacción productiva entre el equipo facilitador y los expertos en el tema, y mucho apoyo institucional para lograr actualizar este plan de acción. Ese sería un caso. El otro caso que quiero mencionar es la estrategia estatal de reducción de emisiones y no me voy a acordar de todo, qué horror. Y deforestación evitada, perdón. Para el estado de Tabasco. Esto fue realizado de 2019 a 2020. Y aquí la institución estatal que convocó fue la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático de Tabasco, y una organización de la sociedad civil que fue Conservación Internacional México. El apoyo financiero surge de Noruega, de NORAD, y el proceso incluyó consultorías temáticas, talleres temáticos y sectoriales. Ya había la metodología desarrollada antes, porque varios estados han formulado esta estrategia para su estado. Y se realizaron diferentes talleres de integración con base en los talleres temáticos para estructurar el documento. También hubo plazos de revisión y retroalimentación, y se envió y recibió documentos vía correo, y también hubo un equipo que apoyó la facilitación y la integración de resultados hasta tener un documento que ya está publicado. Es importante remarcar que los diseños de estos procesos participativos se necesita personas con experiencia para atender. No normalmente son lineares, como les voy a presentar, y muchas veces hay intereses en contra y a favor de lo que va a aparecer en este documento, que sería la estrategia. Entonces hay que ir conciliando, hay que ir atendiendo los diferentes intereses, hay que ir reflejando estas diferentes perspectivas hasta lograr un documento que sea el resultado de toda esta participación de los diferentes enfoques, los diferentes sectores. Acá, como les decía, había consultorías temáticas y talleres temáticos que dieron insumos para iniciar la redacción del documento. Se hicieron talleres de integración con los diferentes actores. Había un comité que dio seguimiento a todo el proceso, y esos integrantes del comité participaron en estos talleres de integración. Se hicieron varias revisiones. Finalmente llegó un momento de revisión institucional, y 9 meses después ya se logró la publicación oficial. La última fase ya le tocó a la Secretaría en Tabasco durante la pandemia, y eso puede ser una de las razones por la que el resultado llegó más tarde de lo que se hubiera esperado. Nuevamente, este proceso es en niveles pasivos, es en consulta, información, y también se solicita que la ciudadanía
proponga iniciativas, hace propuestas que están plasmadas en este documento, pero la decisión final le corresponde a la institución gubernamental. En este proceso hubo 95 participantes entre organizaciones locales, gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil, y 12 talleres temáticos, 3 talleres de integración y 3 rondas de revisión. Este documento sí tiene un mandato legal, es vinculante, y voy a tratar de cerrar rápidamente con las lecciones y conclusiones. Bueno, en las lecciones de esto es que la participación no debe ser solo convocada, sino que tiene que ser motivada, tiene que ser retroalimentada. Es necesario crear un contexto en el que estén los participantes interesados en participar, valga la redundancia, y que se construya confianza entre las instituciones y las personas que van a participar. Se necesita que los participantes tengan las capacidades, tanto para ser participantes activos como para desarrollar el proceso y concluirlo exitosamente. Al diseñar el proceso, además, es importante considerar hacia quiénes va a estar dirigido el proceso, cuáles son los mejores medios para lograrlo. Tiene que ser adecuado para las personas que participan. En estos casos en donde estamos en pandemia, tenemos que ver si tienen acceso a Internet, si van a usar un teléfono celular, qué plataformas son las más adecuadas, y es importante responder a las expectativas de los participantes. Es clave contar con los recursos suficientes, incluidos tiempo necesario para todo el proceso, el financiamiento para las reuniones y el personal para acompañarlas. Las organizaciones de la sociedad civil en estos 2 casos han sido claves para obtener el financiamiento y canalizarlo. No solo viene del interés estatal, sino también las organizaciones de la sociedad civil pueden empujar estos procesos. Y no me canso de remarcarlo, y no porque me dedique a esto, hay que contar con el apoyo profesional para facilitar el proceso y procesar además la información que surge de estos procesos. Y lo que es una lección aprendida es que sí se pueden impulsar estos procesos a pesar de la pandemia, aunque sean virtuales, y sí se puede lograr una participación activa de varios de los actores interesados. Y bueno, los retos es que en general en el sector ambiental la participación se da en los 3 niveles pasivos de la participación, de los procesos participativos. Hay muchas más oportunidades de incentivar la participación, desde la fiscalización hasta la cogestión, sobre todo en estos momentos en que muchas instituciones del gobierno no tienen los recursos necesarios. Hay grandes avances en estos últimos 20 años, 30 años, en los niveles de información, consulta e iniciativa, pero siguen habiendo muchas oportunidades y hay muchos temas que son ahora interés de la ciudadanía y que muchos actores interesados en participar, y hay que aprovechar estas oportunidades y este ambiente habilitador, y es indispensable mejorar las capacidades de los actores institucionales y sociales. Entre mejor estemos preparados para participar, será mejor los resultados de esta participación, las políticas públicas al respecto también. Y es importante resaltar que ser participante es ser corresponsable. Somos participantes activos, no solo en opinar, sino en lograr mejores políticas. Y esto implica la voluntad y la capacidad del Estado y de la sociedad para construir mecanismos institucionales que sean capaces de conciliar acuerdos en condiciones de respeto, igualdad y, ya me fui, y reconocimiento mutuo. Y esto lo comento porque
Esto sale de la Estrategia Nacional para la Participación Ciudadana en el Sector Ambiental, que fue publicada en 2008. Yo fui parte del equipo que integró este documento. Y ha quedado un poco en el olvido, pero sigue habiendo mucho interés en el sector ambiental en continuar con la participación. Y con esto les agradezco su tiempo y quedo atento a sus preguntas. Gracias. Marta Rosas, muchas gracias por tu plática. Tengo unos comentarios en línea y luego yo te hago alguna provocación nomás para que estemos. Mariana Torres nos felicita por haberte invitado y pregunta dónde podrá consultar o quedará en consulta la exposición esta, y se lo vamos a contestar por aquí. Y Antonio Cabrera nos pregunta dónde podrá consultar el pase de Tiburón Blanco. Con esos comentarios, déjate sumo algunos personales, nada más para hacer la maldad, de que además entiendo bien. Mira, entiendo bien tu expertise en esto, tu experiencia en esto, y por eso quisiera esta participación a la que los ejemplos en los que nos has puesto es una participación social, digamos, ordenada, informada, documentada, y seguro vinculada a algo, aunque alguna de manera suave, ¿no? Pero hay una participación social, digamos, esta espontánea, esta activa, por una causa, cuando sucede una causa en el vecindario, ¿no? Que a veces no es fácil administrar esa espontaneidad, a veces no es fácil. Uno quisiera que la participación social fuera informada, oportuna, para que pudiera incidir en las políticas públicas. No siempre sucede así. Hay ejemplos típicos, clásicos, que yo estoy seguro que tú los has vivido de alguna manera. Uno, estos consejos asesores de las ANPs, participación social institucionalizada. Otro, los CCDS, que durante muchos años estuvieron con una estructura de base social y democrática en lo posible, ¿no? En los estados, estructura nacional, regional. Otra que realmente yo creo que tú podríamos platicarnos más, Marta, los consejos consultivos públicos conjuntos de la CCA, porque estos 5 ciudadanos de cada país, Canadá, Estados Unidos, México, donde se les pedía, son ciudadanos de Norteamérica, no de un país, para que puedan opinar, porque ese síndrome creo que era para intentar combatir el síndrome de no en mi patio, ¿no? Entonces, no queremos una instalación bochornosa en nuestro entorno, en nuestro vecindario, pero va a estar cerca de alguien, ¿no? Estas necesidades de confinamientos, de residuos, de manejo, de empresas, vamos, de escala nacional o internacional, pero también de quien tiene una carrocería de vecino, ¿no? Y los solventes de esa pintura de carros, pues le molestan y desde luego le perjudican, ¿no? Estas inquietudes que a veces desde los gobiernos es muy difícil canalizar o muy difícil institucionalizar, digamos, ¿no? La participación social y otros, con esto termino, otras ventanas de oportunidad realmente ignoradas y despreciadas. Los comités, los grupos de trabajo de las normas oficiales mexicanas, por ejemplo, realmente con una participación muy pobre. Presumo finalmente que en Baja California el Consejo Estatal de Protección Ambiental del Estado tiene carácter de autoridad, es vinculatorio, y entonces tiene sus asegúnes para poder pasar, y desafortunadamente con los años, nació hace mucho, pero con los años las sillas de gobierno se aumentaron contra los de ciudadanos, y entonces pues ya se desdibujó un poco ese CEPA, Consejo Estatal de Protección Ambiental del Estado. Con eso te dejaría para tus comentarios y nos sigas compartiendo lo que quieras. Adelante. Muchas gracias, José Carmelo. Pues primero que nada, el pase Tiburón Blanco todavía no ha sido publicado, entonces todavía no está disponible. Entonces, lo que entiendo es que ya está en prensa y pronto esperemos que sea presentado y se va a poder consultar en la página de la CONAMP. Ahí, entonces, Antonio Cabrera, en la página de CONAMP, esperemos que pronto esté disponible ya este documento. Respecto a lo que comentabas,
Sí, hay diferentes formas de participación y por eso yo fui muy clara en diferenciar entre participación ciudadana y participación social, ¿no? Entonces, la participación social es como esta que dices, el vecindario, ¿no? Donde pues se expresan, ¿no? Y también existe la participación política en donde puede haber una manifestación, en donde puede haber expresiones partidistas o movilizaciones. Entonces, y yo lo que estoy hablando son la participación ciudadana, que es la que está dirigida a intervenir, incidir en las políticas públicas del Estado. Generalmente esta participación es invitada por el Estado, es decir, se forman los órganos, está legislada, hay un marco normativo y entonces son procesos que son mucho más estructurados, o se pretende que sean estructurados para lograr los resultados deseados. Entonces, y se abren todas estas instancias, como las que tú has comentado, los consejos consultivos de desarrollo sustentable en su momento, que fueron abiertos para involucrar a la sociedad y recibir las opiniones de los diferentes sectores. Se solicitaba que opinaran, eran consultivos, y a final de cuentas eso reserva el derecho de quien convoca a aceptar o no las opiniones de quien las emite, ¿no? Y felicidades también por tener ese tipo, el CEPA, que sí es vinculante, que sí es decisorio. Son pocos los espacios en el sector ambiental donde eso sucede. Y hablabas de el CCPC, de la Comisión de Cooperación Ambiental, en donde son 15 representantes, 5 de cada país. Ni siquiera estamos hablando de algo representativo en términos de la población de cada país, ¿no? Entonces elige a expertos, normalmente son electos los representantes por sus países para representar en estos temas, para asesorar, también es consultivo, y las decisiones siguen estando en manos de las autoridades. Pero pues son espacios que se abren para que exista oportunidad de escuchar las voces de otros sectores y que la autoridad pueda recibir no solo las opiniones, sino también los conocimientos de otros actores, de expertos en la materia. Y como decías tú, que tienen que representar no solo a su país, sino a toda Norteamérica, que eso también es un reto para el participante mexicano, pues va a defender lo que él conoce, ¿no? Que es su propio país, pero es una forma de tratar de buscar que su participación sea una participación más de experto que de representante de un país, ¿no? Entonces, digamos que se han desde los 90s, proliferado estos espacios y lo que nos dan es esa oportunidad de entender mejor cómo son las políticas, cómo se desarrollan, cómo se hace la planificación de las acciones y lograr incidir en ellas. Y por el lado del gobierno, lo que trata también es de recibir este conocimiento, de entender qué es lo que opina la ciudadanía, de ver si son adecuadas lo que está proponiendo. Y desafortunadamente no hay tantos espacios donde también participe la ciudadanía en evaluar lo que se logró, ¿no? Y en poder entrar a este ciclo de la gestión que incluye la evaluación y el monitoreo y la evaluación. Y esta evaluación y monitoreo, los resultados, van a hacer que mejore o no, se quite o no esa política, que mejore, que haya un círculo de mejora continua de las políticas para que sean cada vez más adecuadas, ¿no? Existen, en otros sectores sí existe eso, ¿no? Fiscalización, mecanismos de fiscalización, por ejemplo. Y un seguimiento, ¿no, Marta? Porque a veces creo que el seguimiento es la clave para ver que vamos a mejorar. Déjame leerte alguna de los comentarios y preguntas que nos están haciendo para que
tus reacciones. Patricia Da nos dice algo muy importante, considero, para promover la participación de la sociedad es que tenga información fidedigna, oportuna sobre la problemática ambiental. Una sociedad desinformada difícilmente participa o lo hace, pero mal. Juan Carlos nos pregunta, ¿quién da asesoría profesional que se menciona? Y Patricia también nos vuelve a comentar, dice, ¿cómo crear un ambiente de confianza? Creo que es parte de lo que tú platicaste un poquito aquí, de confianza real por parte de las instituciones para que la sociedad se anime a participar. Y George Singer, no se lo voy a poder pronunciar, pero George nos dice, buenas tardes, muy interesante la plática, ¿nos podría compartir su experiencia sobre los observatorios ciudadanos? Tommy García nos felicita realmente por la ponente, que es una muy buena aportación y muy enriquecedora. Y Artemisa Arroyo pues nos felicita también por la exposición. Así que te dejo para que reacciones a estos comentarios. Marta, adelante. Pues muchísimas gracias. Una de las cosas que me gustaría anotar en los últimos minutos es ¿cómo se establece esta relación de confianza? Hay un asunto muy importante. ¿Por qué yo quiero invertir mi tiempo en participar? ¿No? ¿Qué voy a sacar de eso? ¿No? Entonces, porque estoy interesado en el tema, porque, por ejemplo, con los tiburones teníamos a muchos expertos, muchos conservacionistas, teníamos a los que se dedicaban al turismo para el avistamiento de estas especies, que es una actividad muy lucrativa, muy especializada y muy lucrativa. Entonces teníamos a los actores interesados en eso. ¿Por qué quiero participar? Porque a mí me interesan los tiburones y quiero saber qué es lo que está haciendo el Estado, el gobierno, la institución, para conservar estos tiburones, ¿no? Eso es mi interés. Pero voy a invertir tiempo yo en participar si el resultado es algo que sea favorable a mis intereses. Y eso es muy importante, que la institución que convoca sepa que hay que cumplir. O sea, si uno va a abrir un proceso participativo, lo va a abrir con el riesgo de que si no cumple, pierdes el interés de las personas, pierdes la confianza, pierdes la legitimidad. Yo ya no voy a volver a participar si no me cumple la institución, si las reuniones no se celebran, si lo que yo dije no está incorporado, o si no es incorporado, si no se justifica por qué no fue incluido, ¿no? Entonces, esa es como construyes la confianza con resultados. Y eso es muy importante, y por eso menciono yo en los dos casos cuánto tiempo pasó en lo que el proceso participativo, y tardaron 9 meses, 6 meses en publicar algo que ya se había trabajado, que ya eran borradores finales los que se entregaron. Y entonces es muy importante. Si al final hay un producto, pues ya se recupera la confianza, pero si yo participé y le dediqué semanas, muchas horas a participar, a leer, a interactuar, a comentar, yo sí espero que haya un resultado que sea favorable y que refleje lo que yo invertí, ¿no? Entonces, así construyes la confianza. Preguntan quiénes son estos expertos. Hay muchas personas como yo que nos dedicamos a esto, que somos consultores, que trabajamos en esto. Hay muchas organizaciones de la sociedad civil que se dedican a fortalecer las capacidades para la participación, o que están involucradas, como las que yo mencioné, en impulsar este tipo de procesos. Entonces, esa asesoría profesional se puede conseguir, las instituciones gubernamentales saben dónde está, y yo con mucho gusto les puedo dar referencias de quienes pueden apoyar los diferentes procesos. Hay procesos muy específicos y muy especializados, por ejemplo, las consultas indígenas, se necesita conocer muy bien todos los protocolos internacionales para hacerlas. Entonces, sí es importante tener a personas capacitadas en facilitación, en coordinar este proceso, en diseñarlos,
en saber cuáles son los mejores instrumentos para cada uno de los procesos. Y bueno, y conocer además de los temas ambientales en este sector, ¿no? Entonces, entender, pues, qué es un tiburón, por ejemplo, y cómo se conserva. Entonces, sí es importante tener esa experiencia. Hay otros que están especializados en consultas, por ejemplo, de manifestaciones de impacto ambiental o ese otro tipo de procesos, pero sí existen. Y pues muchísimas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes sobre ese tema, y pues, estaban ahí los datos sí, en la presentación, y bueno, de cualquier forma el subsecretario Zavala sabe cómo conseguirme. Los vamos a compartir con Cuevas, que fue el que nos preguntó, y desde luego que están disponibles Juan Carlos Cuevas, que fue el que nos preguntó. Marta, agradecerte mucho, seguro, pues es un tema que no acaba aquí. Nosotros tenemos vivido y sufrido buenas experiencias y unas muy difíciles experiencias con la participación social, la participación ciudadana, etcétera. Unas con éxito, entre comillas, o éxitos parciales, y otros realmente muy difíciles, ¿no? Muy difíciles de abordarlo. Bueno, como tú sabes, yo me he dedicado mucho al turismo ambiental, y en toda la participación social de los consejos consultivos para el desarrollo sustentable y la Comisión de Cooperación Ambiental, donde tú estuviste, realmente me han dado oportunidad de vivir mucha parte de esto. Te agradezco muchísimo lo que nos compartiste hoy con nosotros, y con eso, al público que nos acompaña, recordarles que el próximo jueves seguimos a las 6 de la tarde con este seminario permanente de desarrollo sustentable. El próximo jueves vamos a tener a Elena Ruth Guzmán para platicar de derecho ambiental. Muchas gracias por acompañarnos, y con eso terminamos la transmisión de hoy. Gracias, hasta luego. Gracias.